Imagínate que lo pierdes todo. Pierdes tu hogar, pierdes tu trabajo y pierdes tu libertad. Imagínate cómo será despertar todas las mañanas mirando de frente a los ojos de la muerte. Imagínate pasar 3 años de tu vida encerrado por los nazis en 4 campos de concentración diferentes. Y a pesar de las dificultades y a pesar de la desesperación, decides vivir con la última de tus libertades. La libertad de elegir, porque no podemos elegir todas las situaciones que nos pasan a diario, pero sí podemos elegir la actitud con la que nos enfrentamos a lo que nos pasa a diario. ¿Te gustaría conocer más sobre esta historia? ¿Te gustaría conocer más sobre este personaje? Entonces te interesa ver el video que estamos haciendo el día de hoy. ¿Te interesa ver el recomendado del día de hoy? Es un recomendado que nos va a llevar a una historia tremenda, a una historia brutal, una historia que nos va a romper, pero también nos va a armar y nos va a ayudar a enfrentarnos a la vida de una manera más fuerte y más decidida. El recomendado del día de hoy, queridos amigos, es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Muy buenas a todos, queridos amigos suscriptores y amigos de las redes sociales. Bienvenidos al canal Gio, Mente y Libros. Bienvenidos al recomendado del día de hoy. El día de hoy les voy a recomendar un libro que usted debería leer al menos una vez en su vida. Aquí, como saben, estamos tratando de traer unos libros bien brutales, unos clásicos, unos libros que nos ayuden siempre a nuestro crecimiento. Y el libro del día de hoy no es un libro de historia, no es un libro de la Segunda Guerra Mundial. Este libro, que está escrito a modo de ensayo, es un libro mejor dicho, es un manual de supervivencia emocional. Es un libro que te ayuda a superarte porque te enseña a crecer cuando la vida te rompe, cuando te enseña a ser mejor persona, cuando piensas que todo está perdido, y sobre todo te ayudará a encontrarle sentido cuando piensas que en tu vida no tienes nada por qué despertarte todos los días. Este libro es brutal, este libro te rompe y te arma y te hará mejor persona. Este libro es para ese tipo de personas, o es muy recomendado para ese tipo de personas que están pasando por un momento difícil, ya sea por la pérdida de un familiar cercano, por una ruptura tal vez con la pareja o con la pérdida de un trabajo, que son situaciones que muchas veces son difíciles para nosotros. Y esta historia, como les digo, es para esas personas que están pasando dificultades, pues el libro es un libro de aprendizaje y de enseñanza. Como les dije, ya el título del libro es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Víctor Frank era un psicólogo de origen judío que un día en 1942 él fue tomado preso por los nazis. Se lo llevaron a él, a su esposa, a un hermano y a su padre. Todos fueron tomados y los metieron en un tren y los llevaron directo a Auschwitz. Auschwitz, esos campos de concentración nazi. Cuando llegaron allí, él fue separado de su esposa, perdió a su padre, perdió a su hermano y empezó a vivir unas situaciones brutales, situaciones tremendas. El autor en su libro narra esta historia de lo que fue su estancia allí en los campos de concentración, y lo narra de una manera fría, de una manera muy fuerte. O sea, él es un psicólogo y está narrando en esta primera parte del libro, narra esto, cómo fue lo vivido allí, todo lo que tuvo que vivir, cómo era estar metido entre las vallas, las humillaciones de los nazis, vivir entre el barro, el hambre, el clima tremendo. Pues cuando ellos llegan allí a este campo de concentración, lo primero que hacen los nazis es que empiezan a mirarlos. Si eran muy jóvenes, no servían para el trabajo. Si eran muy viejos, habían que alimentarlos y no tenían nada de fuerza. O sea, los viejos, los débiles y los niños se iban para los hornos crematorios, y los otros, las personas que estaban un poco más sanas, más saludables, los metían a trabajos forzados. Estando allí, los raparon, les quitaron la ropa, les cambiaron el nombre, les pusieron unos números en su cuerpo, ya no tenían su nombre, sino que eran llamados por un número. Allí pierden todo, o sea, eran humanos viviendo unas situaciones inhumanas. Estando allí, él decide que quiere seguir adelante, que quiere luchar.
y hace todo lo posible para que lo elijan para los campos de trabajos forzados. Lo llevan allí y se encuentra con un montón de personas y con un montón de situaciones. Como les dije, tienen que vivir en el frío, en el hambre, la soledad, la preocupación. Estando en estos campos de concentración, él vio dos tipos de personas, dos tipos de hombres. Las personas que se rendían y morían tan solo en unos pocos días, pero también vio a las personas que encontraban un sentido para aguantar lo inaguantable. Allí fue donde él empezó a, por decir algo, a destilar toda esta situación para empezar a trabajar más fuerte en su campo de psicología, que era la logoterapia. Él pudo ver en este momento, en medio de todas las situaciones, de todas las dificultades que habían, que las personas se podían preguntar, o sea, él llega a la reflexión de que el que quiere vivir, el que encuentra un por qué vivir, encuentra un cómo, que esta es una frase de Nietzsche, y él la pudo ver completamente reflejada en los campos de concentración. Él dice, no importa tanto lo que esperas de la vida, es lo que la vida espera de ti. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en los momentos más difíciles, en los momentos más tremendos, puedes salir adelante aún con el sufrimiento. Como lo dijimos empezando a hablar sobre este recomendado, no podemos controlar las situaciones que nos pasan a diario, pero sí podemos controlar la actitud con la que nos vamos a enfrentar a las situaciones que nos pasan a diario. Podemos decir que hay cosas muy difíciles y que no las podemos superar. Claro que sí, hay cosas tremendas, hay situaciones tremendas, pero él lo que nos dice en este libro, mejor dicho, en el libro él nos dice que el sentido de la vida no es algo que se inventa, es algo que se descubre. Él lo tuvo que descubrir estando allí encerrado en este campo de concentración durante 3 años, en 4 campos de concentración diferentes. Allí él se dio cuenta que el sentido no se inventa, el sentido se descubre. Y aquí vamos a ver 3 pasos rápidamente de cómo podemos encontrarle un sentido a la vida. Si acaso usted es una de esas personas que esté pasando por una situación difícil, porque mira, los problemas siempre vamos a tener en la vida. Algunos van a ser unos problemas más tremendos, más profundos. Imagínese usted que pierde a su esposa, pierde su libertad, pierde su vida, pierde a su padre, pierde a su hermano. Los mataron, o sea, no es que los perdieron, los mataron, los nazis los mataron, les mataron las ilusiones, la libertad, las esperanzas, los sueños de vivir, pero en medio de estas circunstancias tan difíciles, las personas pudieron sacar adelante. El que tiene un por qué vivir encuentra los cómo. Recordemos la frase. Entonces aquí lo que podemos destilar de esta historia tan tremenda es que bueno, el sentido de la vida no se inventa, este sentido se descubre. ¿Cómo lo podemos descubrir? Primero, creando algo, qué sé yo, en su trabajo lo llena, su trabajo le sirve a otras personas, el servir, el trabajo, el estar ocupado, el sentir que eres importante en algo, esto le puede dar sentido a tu vida. También el arte, te gusta el arte, te gusta la música, cantas, haces videos, son cosas que le pueden dar sentido a tu vida. ¿Cómo le ayudas a otras personas con el arte? El número 2 es amando a alguien. Piensa, ¿qué tienes para amar? Pues tienes para amar a tu pareja, a tus hijos, a la vida, al ser, a tu propio arte, tu trabajo. Hay personas que encuentran a quién amar. Número 1 es creando algo. Número 2, amando a alguien. Y número 3, que aquí es donde se ve la frase más psicológica de este man. Recordemos que él era un psicólogo y él dice amando, dice el número 3, dice sufriendo con dignidad. Cuando no puedes cambiar tu dolor, el dolor te transforma. Tienes que aprender a transformarte en medio del dolor y del sufrimiento. Bien, queridos amigos suscriptores y amigos de las redes sociales, pues este es un libro que, como les digo, está escrito a modo de ensayo. Es un libro muy corto, muy pequeño. Este libro tiene 160 páginas, lo puedes leer muy rápido, pero es un libro que te va a enseñar mucho, te va a mostrar cómo las cosas difíciles que le sucedieron a él, es lo que intenta es hacer eso. Mira todo lo que me pasó a mí, mira todo el sufrimiento, lo que te esté pasando a ti posiblemente es menos doloroso o menos insufrible que lo que me pasó a mí. Entonces es para que si ya te desbarató la vida, si la vida ya te bajó hasta lo más abajo,
puedes empezar a formarte de nuevo siendo una persona más fuerte y más decidida a enfrentar el destino, porque aquí, como nos dice, no es tanto lo que esperamos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. Y recuerden, amigos, pues no me gusta ser pesimista, pero hay que tenerlo muy en cuenta. En la vida siempre suceden cosas difíciles y cosas malas. Tenemos que enfrentarnos a ellas por cómo sacando adelante las cosas que nos inspiran, el amor, el tener un porqué, un sentido de la vida. Si tú tienes un sentido por la vida, lucharás contra todas las dificultades. Queridos amigos suscriptores, espero que les haya gustado el recomendado del día de hoy. Espero que lean este libro porque, como les dije, este es un libro que usted debe leer al menos una vez en su vida. Y a todos ustedes les deseo muchos éxitos y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.